Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada martes, Mundo Cristiano. Gracias a ustedes que siempre están ahí todos los martes escuchándonos a nosotros, los caballeros, en el día de hoy hablando y compartiendo la palabra de Dios junto con ustedes. Siempre nos acompaña nuestro hermano y ministro Epifanio Rodríguez y hoy tenemos a William Jiménez. ¿Cómo están ustedes? Siempre es un placer, siempre es un honor poder, pues, a través de estos medios llegar a cada una de las personas que dan seguimiento a este su espacio Mundo Cristiano. Y desde, no importa dónde usted esté, nosotros desde este punto del globo terráqueo queremos formar con usted una gran comunidad y juntos poder, pues, aprender, analizar, meditar, escudriñar las cosas de tanta importancia para nuestra vida que Dios tiene para nosotros. Placer inmenso estar aquí en este día, martes. Como cada martes estamos aquí para traer palabras de amor para cada una de esas personas que están ahí sentaditas. Algunos están conduciendo su vehículo, otros están sentados en la oficina trabajando, mujeres que están en sus hogares ya comiendo, vamos a decir, otros están cocinando y así sucesivamente. Pero es gratificante para nosotros contar con el favor de su sintonía. Así es, gracias por permitirnos siempre entrar en sus hogares. Recuerden que el Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Recuerden que tenemos actividades los martes a partir de las 7:30 con variedades bíblicas. También tenemos los jueves con nuestro culto congregacional a partir de las 7:30 de la noche. Los sábados inician los jóvenes a las 5 de la tarde con su oración y ya a las 6 de la tarde inicia nuestro culto congregacional. Finalizamos los domingos con nuestra escuela bíblica iniciando a las 9 de la mañana y nuestro culto congregacional a las 11 de la mañana. Recuerde también seguirnos a través de la plataforma de YouTube Mundo Cristiano IDP y ahí pueden ver este programa y todos los de la semana. Este mes tenemos un tema general muy importante que para nosotros es parte de nuestra vida como cristianos, que es la Iglesia de Cristo. O sea, la funcionalidad del ministerio en cada una de sus partes y roles. Y como hoy martes nos corresponde a nosotros, los caballeros, hablaremos sobre el rol del hombre en la iglesia, en el tema de hoy. Sí, es un tema que tiene mucha tela por donde cortar. Sí, Sí. Y quizás ese sea no sea una pregunta un poco formulada, porque esa pregunta no se realiza mucho en nuestras iglesias de hoy en día. Respecto a esto, la Biblia habla claramente acerca de cuál es el rol del hombre en las iglesias y en los hogares. así es. Desde un principio, la palabra del Señor nos ha establecido cuál es el rol de cada uno y creo que en varios programas lo hemos establecido. Actualmente hemos dicho siempre sobre el liderazgo del hombre en la Biblia y cómo es la funcionalidad y para qué fue creado y cuál es la función de cada uno de nosotros. Quizás por lo que vemos en el mundo actualmente, el liderazgo ha cambiado un poco y también eso se ha intervenido dentro de nuestras iglesias y lo podemos ver. El hombre fue creado para ser líder y cabeza del hogar, para dirigir y guiar a una sociedad y también guiar a una iglesia. Pero actualmente vemos que muchas cosas del mundo sobre el liderazgo, y ojo con esta parte, no es que estamos quizás poniendo en disminución la funcionalidad de la mujer, porque vemos a una mujer virtuosa que era funcional en Proverbios 31, pero el liderazgo ha sido estipulado para el hombre. Y si nos vamos desde Génesis, vemos que Dios hizo al hombre y cuando creó al hombre, lo creó para que gobernase todo lo que él había creado sobre la tierra. Un punto ya entrando en materia es la problemática que vemos actualmente en las iglesias. Y creo que voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo ven ustedes el rol del hombre en la iglesia? ¿Cómo están viendo su funcionalidad y la forma en cómo se ha estado comportando durante todo este tiempo? Bueno, lo primero que tendríamos que ver desde este punto de vista es qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Porque para nosotros poder definir la funcionabilidad del hombre en la iglesia, tenemos entonces que identificar qué es la iglesia. Exactamente. Porque estamos pues diciendo, bueno, el hombre actúa, acciona sobre, pero ¿sobre qué? Bueno, sobre la iglesia. Ahora bien, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo, es un organismo, es una institución
¿Qué es la iglesia? Bueno, partiendo desde el punto de vista bíblico de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, o sea, es ese núcleo en donde Dios agrupa a seres humanos para que jueguen un papel en este mundo creado por Él. Entonces, dentro de ese núcleo formado por nosotros los seres humanos, entonces, a ver, ahora analicemos cuál es el papel que nosotros los hombres jugamos, desempeñamos, nos corresponde, nos asignaron. ¿Cuál es el papel que a nosotros los hombres nos asignaron dentro de ese núcleo, de ese cuerpo con vida que es la iglesia? Amén. Hoy en día, realmente, al igual que muchos periodos en la historia, Dios requiere de hombres que vengan entregados, que vengan a un propósito específico, que fue lo que Él hizo al principio de la creación del mundo. Dios creó al hombre, ¿verdad? Creó a la mujer con un propósito específico para cada uno. En el día de hoy, como podemos, y nuestro ministro acaba de hablar, el núcleo de la iglesia, dice la palabra de Dios que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y cada uno tiene una función diferente. El hombre tiene su función específica y es la de ser, vamos a decir, mayordomo, que es el principal elemento que debe de llevar un hombre dentro de la congregación: dirigir, crear elementos que sean fortalecidos en cuanto a la palabra. Exacto. Que todo esto tiene que ver con lo que es la palabra de Dios. Dispuesto a trabajar en la obra de Dios. Dispuesto a servir en la obra de Dios. Que esos son los elementos principales que tienen. Pero es triste ver cómo hay hombres que se apartan y dejan lo que Dios nos dio a nosotros para que hagamos. Nosotros lo dejamos y lo pasamos como si fuera una batuta. Pasamos hacia adelante para que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Y es por esto que hoy en día vemos cómo mujeres han tomado las riendas de muchas iglesias, las riendas de la mayordomía de los hogares, y nosotros tenemos que levantarnos. Pero un elemento contundente para que nosotros podamos retomar lo que Dios puso en nuestras manos es sumergirnos en la palabra de Dios. Creo que esa es la mayor problemática que hay actualmente, porque el hombre, a sumergirse simplemente en la parte de ser el proveedor de la casa, el ser el que tenga la función de buscar el alimento, se olvida de las cosas eclesiásticas. Se olvida de que él también tiene que ser un proveedor de alimento bíblico dentro de la iglesia. Y si él no está haciendo esa funcionalidad, ¿qué va a pasar con la generación que viene detrás? Tú hablaste de pasar una batuta, pero ¿va a ser la batuta a quién? Porque yo no estoy preparando a alguien. Entonces, si dentro de la iglesia, yo como hombre, dentro del ministerio de caballeros, no estoy haciendo una funcionabilidad de mi rol, no puedo pasar una batuta, porque entonces la voy a tener que pasar al ministerio de damas, que vemos que actualmente es una de las que tiene el poderío más fuerte dentro de todas las congregaciones. Entonces, estamos haciendo mal las cosas. Entonces, nuestro rol debe de ser siempre procurar que vivamos conforme a la palabra del Señor. Sí, y este es un tema difícil de tratar, vamos a decirlo así, ya que ha sido discutido de muchas formas y maneras a lo largo del tiempo y muchas veces se ha tergiversado. Muchas personas tergiversan lo que es el rol del hombre en la iglesia y el rol de la mujer. Mire, la táctica del enemigo, cuando hablo del enemigo, estoy refiriéndome, ¿verdad?, de aquel que siempre ha llevado la oposición a Dios, al omnipotente Dios, al Creador, al omnisapiente, al Todopoderoso. La táctica del enemigo siempre ha sido confundir al ser humano. Fíjense que digo al ser humano y no digo al hombre. Digo al ser humano. Porque cuando Dios concibió al ser humano, la Biblia dice que mujer y hombre lo hizo Dios. Dios mira
pero es al ser humano. Cuando hablamos de la iglesia como cuerpo de Cristo, Dios ve a ese núcleo compuesto por seres humanos, porque es un asunto espiritual, no físico. Es un cuerpo espiritual. Y los seres humanos somos espirituales. Desde esa compostura celestial de la creación del ser humano. Entonces, ahora viene este hombre y mujer, ok, creado por Dios. Pero dentro de ese núcleo, de ese cuerpo espiritual, entonces desde el principio Dios asignó funciones específicas al hombre y funciones específicas a la mujer. Tanto en el aspecto de la creación física, hablando físicamente dentro de la creación, pero también dentro del aspecto espiritual del núcleo de la iglesia. Claro que sí. Dentro del escenario del ser humano. Ahora bien, vamos a traerlo a estos tiempos. ¿Qué ha sucedido? Y es lo que estamos abordando y es lo que ustedes han estado pues tratando de que nosotros entendamos en esta tarde. La problemática de este tiempo, Vamos a olvidarnos entonces de allá, ya conociendo el camino del objetivo principal de Dios, de que el ser humano dentro de su composición, hombre-mujer, pues cada uno desempeñe su función. Entonces, dentro de ese núcleo que es la iglesia, dentro de ese cuerpo que es la iglesia, entonces ahí está, el hombre con una función, la mujer con una función. Problemática actual. ¿Qué está sucediendo entonces? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los roles se están cambiando porque la naturaleza lo está cambiando, o los roles se están cambiando porque nosotros los seres humanos lo estamos cambiando. Realmente eso es una problemática que usted acaba de plantear muy interesante, porque a raíz de eso, o sea, me quedo pensando, o sea, nuestra problemática es porque nosotros hemos decidido cambiar y realmente sí hasta cierto punto, porque la sociedad actual ha introducido un término que se llama complementarismo. Entonces, en la sociedad existe eso para traer la igualdad entre ambos géneros. Y eso lo hemos atraído a la iglesia. A traer esa parte de la iglesia del complementarismo, utilizamos base bíblica fuera de contextos para entonces poder igualarnos en funcionabilidad, tanto hombres como mujeres. Y no es así. O sea, Dios ha determinado el rol de la mujer. El rol del hombre, como ustedes decían, es administrar, dirigir, guiar, ser un proveedor, tanto económicamente como de palabra. Pero la mujer también tiene una función que es ser servidora, ayudar al hombre, ser un complemento, pero no en temas de dirección de esa parte, sino un tema de que puede ser esa ayuda idónea. Entonces, yo tengo un rol. ¿Y qué pasa? Yo estaba leyendo un libro se llama Hombres y Mujeres de la Iglesia. Él trata un tema, se llama Kevin de John. Él trata un tema y habla sobre la función de cada uno en la iglesia. Y él decía que muchas veces nosotros nos sentimos cómodos y y al sentirnos cómodos con el paso del tiempo, con relajarnos tanto nosotros los hombres, las mujeres han adquirido la potestad de la dirección, de la guianza, ya que nosotros no estamos haciendo nuestra función como hombres. Entonces, en ese sentido, podríamos decir lo siguiente, que en el rol bíblico está absolutamente ya definido y perfectamente explicado que desde la perspectiva bíblica, hoy en día el hombre ya sabemos cuál es el rol del hombre. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Debemos de analizar el varón en el entorno de la iglesia, ya eso está definido. Es más bien un tema de funcionalidad. Sí, mire, el apóstol Pablo en Gálatas,
En el capítulo 3, versículo 28, hay un texto bíblico que yo quisiera compartir con ustedes y con la audiencia que da seguimiento a este espacio en esta tarde. La Biblia dice en capítulo 3 de Gálatas, versículo 28, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón, ya no hay mujer. Eso se ha salido mucho de contexto. Sí. Pero continúa diciendo y termina diciendo. Porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo. Claro está. Claro. Es que Dios en el principio de la creación, por eso yo le decía, creó al ser humano, hombre, mujer, le identificó funciones. El enemigo llegó y trastornó todo ese plan tratando de desvirtuarlo. Pero viene Cristo a través de la iglesia, de ese cuerpo, de ese núcleo, se forma cabeza. Cabeza. Dice, yo voy a dirigir esto. Yo voy a tomar control de esto. Yo soy la cabeza de esto. Ahora bien, ya no serán hombre y mujer. Serán uno en mí. Para que volvamos al principio a retomar la voluntad divina de Dios, de que el ser humano fuera uno en Dios, pero con funciones diferentes. Sí, y ese texto lo han mal utilizado, lo han sacado Claro. fuera del contexto, porque como usted decía desde el principio, o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y al ser el cuerpo de Cristo, creemos que ese texto está hablando sobre que dentro del cuerpo, la funcionalidad de un organismo, esos roles son iguales, y no es así. O sea, eso está hablando de salvación, está hablando de unión otra vez, de reconciliarnos con el Señor, todos en uno, pero no en tema de función. Porque mi función me han dicho que yo voy a ser el que voy a dirigir, el que voy a proveer, el que voy a guiar. No estamos iguales. Sí, yo creo profundamente que un varón asume realmente el rol que le corresponde cuando centra su vida en Cristo y no antes. Exacto. Amén. Entonces, ahí, como acaba de expresar, es que dice, serán uno en mí. Pero es en el sentido espiritual. Hemos visto esto como que yo soy mujer y como él no va a hacer la cosa que yo voy a tomar la rienda. Sí. Nosotros tenemos que tomar la rienda de forma espiritual, porque es lo que Dios nos ha mandado, lo que Dios nos ha dictado, lo que Dios puso en nosotros desde el principio de la creación. Mire, y quisiéramos dejar bien claro Sí, claro. que no estamos a través de este medio promocionando ni motivando al machismo. No. Ese no es el objetivo. No. Óigame. Estamos simple y llanamente avalando y yéndonos al concepto de la creación según la Biblia, que es nuestro manual como seres humanos. Tenemos un manual y es la Biblia. La Biblia fue inspirada por Dios para que nosotros tuviéramos como un ente creado, tuviéramos un manual de conducción, de dirección. La Biblia a nosotros entonces nos indica que sí somos individuos, hombre, mujer, somos unos en Dios, pero al final cada uno tenemos función, porque para eso Dios nos creó con cualidades totalmente diferentes para que nos complementáramos y pudiéramos formar ese cuerpo que Él busca. Pero si todos, si tanto hombre como mujer, Hacemos por ejemplo, lo mismo. si hombre y mujer hiciéramos lo mismo, entonces analicemos. O sea,
Solamente no hay que ser tan inteligente. Analice que los hombres y las mujeres, todos, tuviéramos la misma función a realizar. Yo viviera, a vuelo de pájaro, yo veo un mundo, un caos. Claro que sí. Yo veo un Peor mundo. que como está. Bueno, porque nosotros vamos a un caos, Sí. pero todavía... Sí, que todavía estamos en un momento de rescate. Digo, Sí. todavía no estamos en el caos porque nosotros tres estamos aquí. Exactamente. Y hay más hombres allá afuera. Amén. Exactamente. Y bien, Aquí, bueno, aquí hay 4. Aquí Sí, vamos amén. con el control master. ¿Me entiendes? Todavía nosotros estamos aquí. Y hay hombres allá Exactamente, afuera, haciendo sus funciones en la iglesia. Sí. O sea, todavía esto no es un caos. Ahora, si seguimos caminando y como usted decía, líder, hace un momento, cómo nosotros estamos influenciando a la generación que va Exactamente. subiendo. Y tenemos que en eso sí ser cuidadosos porque lo que el enemigo y lo que la sociedad corrupta y malvada, impulsada por una mente diabólica, está tratando de llevar es a que la generación que va subiendo vaya hacia un caos total. Porque cuando la generación que va subiendo, cuando el joven varón y la joven hembra no sepan identificar sus funciones y crean que ellos pueden hacer lo mismo, entonces sí ellos estarán viviendo El caos. en un mundo caótico de caos. Y ciertamente es así porque, fíjese, lo que usted decía sobre el paso de la generación. Fíjense, si yo veo que en mi iglesia, en mi congregación, es un ministerio de caballeros apagado, un ministerio de caballeros que no aporta al crecimiento, entonces cuando se vayan estas personas del ministerio, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿cómo voy a actuar yo? Porque no hubo algo que motivara a yo un desarrollo espiritual para yo ser un proveedor también de la casa de la iglesia. Mire, lo que sucede es que es una táctica del enemigo. Tenemos que estar claros en eso. Eso es así. Está el asunto del empoderamiento Empoderamiento femenino femenino, hoy en día. sí. Amén. Entonces, Que se ha introducido mucho a la iglesia. ¿me entiende? El empoderamiento, ten poder. Y entonces tenemos hoy un sector de mujer empoderada y esto. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? Lamentablemente, para yo no entrar en confrontación contigo, bajo la guardia. Bajo la guardia. Y te dejo a ti. Te cedo mi espacio. Te cedo mi espacio. Tremendo error. Tremendo error. Tremendo error. Por eso nosotros hoy vemos cada día más pastoras. Pastoras. Cada día más líderes eclesiásticas. No, y como hablábamos anteriormente, mujeres, como vemos en las universidades, mujeres se están preparando más que los hombres. O sea, Exacto, y no estoy en contra de las pastoras. jamás. No, ¿me entiendes? No. Pero porque yo sigo creyendo, una pastora sin un cuerpo de hombre, de líder varón al lado de ella en la iglesia, no funciona. No funciona. solo hombres transformados por la misericordia de Cristo pueden levantar Una iglesia funcional. una iglesia funcional. ¿Cómo? Repítalo. Solo hombres transformados por la misericordia de Cristo pueden levantar una iglesia funcional. Señores, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Recuerden que la finalidad de este programa no es disminuir los roles del género femenino, no. Es que nosotros entendamos para qué fuimos creados y cuáles son nuestras funciones dentro del cuerpo de Cristo y en la sociedad. Así que ya saben, vean este programa cada martes a partir de las 1:30 por su plataforma Mundo Cristiano IDP en la plataforma de YouTube. Dios le bendiga y Dios le guarde.